Bienvenidos a Tech Persona. Esto es nuestro capítulo número 5. Esto es muy emocionante. Muchas gracias a todos los que nos han mandado sus mensajes para enviarnos todos aquellos temas que les gustaría que fueran tratados en Tech Persona. Estamos muy agradecidos y muy contentos de presentarles a ustedes este nuevo capítulo. Hace algunas semanas me reunía con algunos colegas de diferentes industrias y nos cuestionábamos cómo se estaba construyendo la tecnología hasta hace algunos años. Y veíamos nosotros que la forma de cómo construir productos y servicios, particularmente en la industria financiera, no había sido retada de una manera importante. ¿Qué es lo que veíamos nosotros? Que la tecnología se construía de una manera muy simple. Había un administrador de productos que se ponía en contacto con alguien de tecnología y así se formaban productos y servicios financieros que de alguna manera se mantenían muy flat, muy estándar, muy planos. No había de alguna manera ningún tipo de experiencia que fuera sobresaliente. Ahí reinaba más bien el Me Too. Alguien hace algo, alguien lo imita y finalmente no existe una disrupción muy importante en la forma en la que se diseñan y se construían los servicios, particularmente en la industria financiera, esto hasta hace algunos años. Nosotros, en el caso de esta conversación que estábamos teniendo, veíamos que había industrias en paralelo que habían tenido un desarrollo muy importante y particularmente una de las que mucho nos llamó la atención fue la industria de los videojuegos. ¿Qué ocurre en la industria de los videojuegos? Y nos remontamos un poco a la historia. Los videojuegos, tal vez hablando de ellos en principios de los 70, hace alrededor de 50 años, empezaban a desarrollarse con algunas interfaces o formas de cómo mandar llamar el juego de una manera muy básica. Había una especie como de consolas que tenían unas perillas y que simulaban un tenis con un palito y una pelotita que se rebotaba, y esas eran las primeras interacciones que se hacían con los videojuegos. Ese tipo de desarrollos eran muy pegados a lo que era el hardware, a lo que era el aparato en sí. La forma en la que se programaban esos videojuegos estaba desarrollada, embebida dentro de la consola del videojuego. Pasó un poco más de tiempo y empezaron a surgir algunas marcas como Atari y como Intellivision, en donde se creaban algunos cartuchos. Esos cartuchos se programaban y los mismos programadores desarrollaban toda la historia del videojuego, de tal suerte que esos tanques que eran cuadritos con un palito y un puntito era lo que simulaba de alguna manera una guerra que podría ser a lo mejor hoy ya llevada con otro tipo de herramientas mucho más sofisticadas. Herramientas como el Pac-Man en ese momento que comía los puntitos también. Es decir, eran interfaces muy básicas que eran desarrolladas por los mismos programadores. Los mismos programadores eran los que construían la historia del videojuego, los que lo ejecutaban y los que lo comercializaban. Entonces la industria de los videojuegos, la verdad es que no tuvo una evolución muy importante, pero fue el primer paso, fue el primer punto en donde se apoyó la industria de los videojuegos, y eso fue haciendo que poco a poco se fueran popularizando a través de estas consolas que comentábamos. Con algún paso del tiempo, un poco más adelante, hubo una crisis justo derivada de que la creatividad se fue agotando. Hubo una crisis en la industria de los videojuegos en donde las fórmulas se repetían constantemente y no había una innovación muy importante, y eso fue estancando la industria. No fue sino hasta que llegó Nintendo que vino a revolucionar todo esto. Y vino Nintendo a revolucionarlo particularmente por la forma en la que conceptualizaba la industria de los videojuegos. Ya no era solamente el programador que se dedicaba a construir un juego y que lo llevaba desde la concepción hasta la venta del mismo, sino que empezaron a incorporar otro tipo de disciplinas a la formación de los videojuegos, a la creación del videojuego. Empezaron a desarrollar los caracteres, empezaron a hacer historias, incluso empezaron a nutrir alrededor de la industria de los videojuegos de diferentes formas de cómo interactuar con los juegos, diferentes controles para poder mandar llamar los videojuegos, comunidades que hacían alrededor de los videojuegos, tenían revistas, tenían contenido multimedia, tenían muchas formas de cómo interactuar con su público
Y fue Nintendo quien lo ve desde esta óptica mucho más holística. El juego alrededor de una serie de diferentes interacciones y de diferentes formas de cómo atraer a sus clientes. En esa época se desarrolla también caracteres como Mario, como Zelda, como todos estos que de alguna manera son icónicos y que a lo largo de los años han seguido vigentes incluso hasta el día de hoy. En ese momento también hay otro tipo de jugadores, puede ser a lo mejor Sega con Sonic, su personaje, juegos como el Dreamcast, que era una consola muy avanzada para su época, pero con un set de juegos muy limitado, no existía esa misma disposición abierta para que los desarrolladores fueran construyendo videojuegos para esta consola. Pero fue de alguna manera ese inicio en donde se empieza a ver que la industria de los videojuegos era una industria, primero, de muchos millones de dólares, de una extensión masiva y que de alguna manera también se veía como una fábrica de alguna manera de contenidos que fueran atractivos para poder llegar hacia las personas. Nosotros ahora, después de muchos años, podemos ver que hay en la industria de los videojuegos también una forma de poder elevar de alguna manera el nivel del equipos o del hardware que de alguna manera es sobre el cual se ejecutan los videojuegos. Incluso gracias a los videojuegos es que existen estas tarjetas gráficas que con el tiempo nacen para poder ejecutar cada vez videojuegos más realistas, pero a la vez se utiliza como una forma de cómputo cada vez más avanzado, en donde incluso procesadores de Big Data, de información, se valen de las tarjetas, justamente de las tarjetas gráficas para procesar grandes cantidades de información. Y es gracias a la industria de los videojuegos en donde se eleva el nivel del hardware, que a su vez nos sirve para otros usos de manera colateral. La industria de los videojuegos, de forma más reciente, ha entendido que la fórmula para poder llegar a estos a cada vez a más personas y poder mantener vigentes muchas de las franquicias que hoy existen, es porque existe ya no una visión en donde hay una sola persona que se encargue de hacer muchas cosas, sino que se nutren de equipos multidisciplinarios, en donde hay psicólogos, sociólogos, antropólogos, físicos, matemáticos, animadores, storytellers, programadores. Es decir, hay una infinidad de alguna manera de diferentes disciplinas que han interactuado entre sí para poder mantener vivas todas estas franquicias de juegos exitosos que han vivido a lo largo de los años. Claramente hoy en lo que vemos con Nintendo, lo vemos también con Xbox, con Microsoft, que también desarrolla esa industria de una manera impresionante en los últimos años. Igual Sony con su PlayStation. Y de alguna manera, pues estos son los jugadores más importantes. Más que el hardware o más que la potencia que tiene, lo que ha demostrado empresas como Nintendo es que el juego es, al final de cuentas, el que domina, el que puede hacer que a lo mejor en un equipo no tan sofisticado pueda haber o puede ejecutarse un juego que sea sumamente exitoso. De tal suerte que el crear estos equipos multidisciplinarios ayuda a poder crear todo este contenido y toda esta serie de juegos que conforman esta industria y que de alguna manera para nosotros representa justo una inspiración para industrias en las cuales hoy nosotros estamos trabajando por cautivar a nuestro cliente, logremos hacer cosas como lo que sucede en la industria de los videojuegos, que a través de esta serie de equipos multidisciplinarios y visiones más holísticas de los problemas que tienen los clientes, podamos nosotros cautivarlos construyendo tecnología cada vez más relevante para su vida cotidiana. Y la industria de los videojuegos sin duda también es un negocio. Al final han encontrado una forma muy también disruptiva de cómo llegar a poder cautivar valor a través de la forma en la que ellos ponen sus juegos a disposición del público. Hay esquemas en los que prácticamente se regala el juego y adentro del juego existen ciertas interacciones en donde hay micropagos para poder tener acceso a determinadas cosas que en lugar de hacer
hacer tal vez más rápido el proceso para poder tener ciertos logros dentro del modelo de negocio del videojuego. Sin embargo, no queda también, por otro lado, la parte de las suscripciones que existen de forma mensual para poder tener acceso a una cantidad importante de videojuegos. Es decir, además del modelo de comprar el videojuego y utilizarlo o pagar por él a través de una interacción en tu celular para poder tener acceso a un determinado juego, estos micropagos, estas microinteracciones que hay también entre el videojuego y la forma en la que se interactúa con él, pues es algo que llegó de forma muy novedosa. Además de estas suscripciones, que es como un buffet, todo lo que te puedas comer por una suscripción mensual, y todo eso forma parte de lo que ya genera valor toda esta industria. Entonces, son formas en las que también nos indican formas novedosas, formas distintas de cómo estas industrias logran ver el llegar a tener una relación cada vez más relevante con su público, con sus clientes. Y eso es todo por este episodio de Tech Persona. Muchísimas gracias a todos por su atención, y estamos pendientes de sus comentarios para poder recibir todo aquello que les interesaría a ustedes saber sobre ese tema de tecnología y sobre cómo utilizamos la tecnología de una manera cotidiana. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes para el siguiente capítulo.